Es una noche espléndida para la práctica del fútbol y un escenario ideal para otra edición de un choque tradicional. Cerro Porteño recibe en Barrio Obrero a Libertad, con la punta en juego. Los protagonistas salen a la cancha con la seriedad que el caso exige. Quedan claros los términos. Lo que se puede dejar al azar, se deja al azar. Y entonces comienza el partido. Señores, tocó Sanabria. Y a los muy pocos segundos se abre el marcador de manera sorpresiva. El visitante arranca con un gol de ventaja y decide tener el triunfo entre ceja y ceja. La idea de recuperación, sin embargo, continuó para el Ciclón, que salió a buscar el partido. Los nervios se vieron muy claramente en los entrenadores. Y los protagonistas continuaban con la atención fija solo en la pelota. Con la mirada puesta en el juego, el segundo tiempo propuso más ocasiones para ambos. Y también con los ojos en la pantalla para ver hasta el mínimo detalle. Desde los 12 pasos parecía verse una luz para el local. Pero aparecieron las manos salvadoras del visitante. Aún así había una última carta por jugar para el Ciclón, valiéndose de la calidad técnica de uno de sus talentosos. Y él dibujó un penal hecho obra de arte. Así, Cerro Porteño y Libertad continúan haciéndose sombra en un camino que solo puede tener a uno: el camino al título.